Bien, vamos a desarrollar lo que corresponde a movimiento rectilíneo uniforme. Previamente, para el movimiento rectilíneo uniforme vamos a tener algunos conceptos como el sistema de referencia. Acá lo coloco, ¿no? Eh, es un conjunto de convenciones que usa un observador para realizar las mediciones, ¿no? En todo sistema de movimientos te tienen en cuenta estas convenciones para poder hacer la medición, para poder observar todo el movimiento, ¿no? Tenemos el punto de referencia, punto en el que se encuentra ubicado el observador, en este caso donde nosotros nos encontramos cada uno de nosotros. Eje de coordenadas tiene como origen el punto de referencia, en general consiste en tres ejes mutuamente perpendiculares. En el curso de Fundamentos de Física vemos solo dos ejes, ¿no? Eje X y eje Y como máximo. Ya en posteriores cursos sí observamos la tercera dimensión. El origen temporal, acá lo he especificado, t igual a un tiempo t sub 0, un tiempo inicial, que generalmente es 0, ¿ya? Que generalmente es 0. Luego, tener en cuenta el caso de tres cosas muy importantes que son la posición, el desplazamiento y la distancia, ¿no? Que son tres conceptos bien diferentes y bien marcados que nos van a permitir también el desarrollo de nuestros ejercicios. Empezamos nuestro estudio en movimiento considerando el caso de que una partícula que está restringida a moverse en línea recta. Este movimiento que vamos a realizar solo es en línea recta, ¿no? En este caso, para especificar la posición de la partícula, es necesario considerar solo un eje de coordenadas. A cada punto de este eje se le asigna un número cuyo módulo indica la distancia a la que se encuentra del punto de referencia y cuyo signo indica de qué lado se encuentra con respecto a él, ¿no? Se suele escoger el signo positivo para los puntos que están a la derecha del punto de referencia y negativo para los que están a la izquierda, ¿no? A este número asociado a cada punto de eje se le denomina coordenada del punto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo la gráfica de las posiciones de un móvil que tiene las siguientes características, ¿no? Supongamos que un auto moviéndose sobre una carretera recta hace 3 paradas, primero en A 3 kilómetros antes de llegar al grifo, luego B 2 kilómetros antes de llegar al grifo y finalmente C 1 kilómetro después de pasar por el grifo, ¿no? Tomando como punto de referencia el grifo y como eje de coordenadas el mostrado en la figura, las coordenadas de los puntos de parada son, y aquí está, ¿no? El punto A 3 kilómetros, el punto B sería 2, el punto C menos 1, ¿no? Hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. En el caso del desplazamiento, el desplazamiento es un vector, ¿ya? Cuando una partícula se mueve del punto P sub 1 de coordenadas x1 al punto P sub 2 de coordenadas x2, entonces definimos el desplazamiento de la partícula como la diferencia de coordenadas entre estos dos puntos, ¿no? Y eso es un vector, ¿no? Este es un vector. Entonces este es el vector desplazamiento que se calcula como la posición final menos la posición inicial. Bien, especificaciones de que el triángulo es delta, ¿no? Delta de x, el cambio, la variación de la posición, es el vector desplazamiento. ¿Ah? En el caso de, gráficamente acá dice, se puede representar el desplazamiento de una partícula como un vector que va desde el punto P1 a P2. Nótese que el desplazamiento puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí observa que este móvil se está desplazando hacia la derecha, por lo tanto, el vector de desplazamiento es hacia la derecha. Y acá, en este caso, el vector de desplazamiento es a la izquierda, ¿no? El móvil se está desplazando hacia la izquierda. Entonces, podemos colocarle un sentido positivo a la derecha y un sentido negativo hacia la izquierda. Ya, acá lo hemos especificado. Desplazamiento positivo corresponde al vector que apunta a la derecha. Un desplazamiento negativo corresponde al vector que apunta hacia la izquierda. Y la distancia recorrida, la distancia es el módulo de ese desplazamiento siempre y cuando no cambie de sentido el movimiento, ¿no? Dice aquí, la distancia recorrida por una partícula es simplemente la longitud total del camino seguido por esta. Si el móvil se mueve sobre una línea recta, se puede calcular la distancia recorrida sumando el valor absoluto de los desplazamientos correspondientes a los tramos en que la partícula no cambia de sentido su movimiento, ¿no? O sea, si va a la derecha, sumas ese desplazamiento, o sea, el valor absoluto del desplazamiento, más el otro valor absoluto si es que está de retorno, ¿no? Y acá puedes observar la distancia recorrida sería el valor absoluto del vector desplazamiento de A hacia B más el vector desplazamiento de B hacia A. Ahí está. La suma de ambos, en un caso te sale 5 y el otro menos 5, pero es en valor absoluto, la suma de la distancia total es 10, ¿no? Entonces, esos elementos son importantes que lo tengas en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una característica que nos va a mencionar cuál es la diferencia entre el desplazamiento y la distancia, ¿no? Entonces, el sujeto va hacia la derecha, luego retorna. ¿Cómo calculas el desplazamiento? Puedes calcular el desplazamiento 1
¿no? De menos 3 va a 4, se resta posición final menos posición inicial, 4 menos menos 3, más el otro desplazamiento que es posición final menos posición inicial, ¿no? O si deseas de frente, posición final 0 menos posición inicial menos 3, te sale el mismo resultado, ¿no? Mientras que la distancia, ¿qué es? Es la suma de los valores absolutos, o sea, de los módulos del desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento fue de 7 y este desplazamiento fue de 3. La suma, 11 en total. ¿Ah? Son operaciones bien marcadas con respecto a esta parte. Y la velocidad media se calcula en función a el desplazamiento. ¿Cómo se calcula la velocidad media? Es el desplazamiento entre la variación del tiempo. Desplazamiento entre la variación del tiempo. Posición final menos posición inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces, esa es una característica fundamental de la velocidad media. ¿Ah? Y como, ojo, y como la velocidad media tiene como vector el desplazamiento, va a tener la misma dirección, ¿no? Si el desplazamiento va hacia la derecha, la velocidad media será positiva, también va a la derecha. Si el desplazamiento va hacia la izquierda, la velocidad media también será negativa, o sea, va hacia la izquierda, ¿ya? Eso es lo que debes de entender en el caso de estas expresiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio para calcular la velocidad media. Delta de x, ¿no? El desplazamiento posición menos 8 menos posición 5, entre la variación del tiempo, y en este caso el problema nos especifica que ha demorado un tiempo de 10 segundos, ¿no? Acá nos dice, el móvil se encuentra inicialmente en la posición 5 y luego de 10 segundos se encuentra en la posición menos 8. Entonces puedes calcular la velocidad media como posición final menos posición inicial entre el tiempo, ¿no? Y te sale negativo. ¿Eso qué significa? Que la velocidad va hacia la izquierda, ¿no? Que la velocidad va hacia la izquierda. Así calculas la velocidad media. ¿Listo? Así calculas la velocidad media. Entonces estos son los primeros elementos que tienes que considerar para poder trabajar lo que corresponde pues al movimiento.